Bueno, hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de estas dos bestias que tengo aquí. La nueva y recién presentada Lumix S5 Mark II y la que también salió hace relativamente poco, Canon EOS R6, que son dos cámaras que van, digamos, a un mismo tipo de público y que, bueno, pues tienen sus cosillas. Así que vamos con el vídeo. Vale, para empezar quiero aclarar que esto no va a ser una comparativa hipertécnica. Para eso hay webs especializadas que realmente lo hacen muy bien. Os dejaré algún enlace en la descripción. En este vídeo lo que quiero transmitiros es más bien la experiencia que he tenido yo como usuario utilizando ambas cámaras y ver un poco las diferencias y pues esas cositas que pueden hacer que cierto tipo de usuario se decante por una o se decante por otra. De hecho, tengo aquí todo apuntado para que no se me olvide nada, porque realmente estas cámaras ambas traen muchísimas cosas, tienen muchas especificaciones, muchos tipos de usos que se le puede dar y creo que, bueno, intentaré no dejarme nada en el tintero, por así decirlo. Para empezar, vamos a hablar del precio, que es, digamos, el punto más importante. Yo creo que vamos a tener muchos creadores, fotógrafos, filmmakers, creadores de contenido, como decía, en cuenta a la hora de comprar. Empezamos por un precio de partida de la Lumix S5 Mark II de 2.200 euros aquí en España y de 2.900 euros más o menos la R6 Mark II. Es decir, hay unos 700 euros de diferencia. Eso sí, ahora mismo tenéis en oferta, en el enlace que os dejo en la descripción, la Lumix S5 Mark II, solo el cuerpo, no el objetivo, en 1.900 euros con el plan Renove, que realmente solo tenéis que dejar el número de serie de vuestra cámara antigua. Os dejo el enlace abajo en la descripción y sabéis que si compráis cualquier cosa desde esos enlaces al canal ayudáis muchísimo porque, bueno, son enlaces de afiliados. Y también os dejo obviamente el enlace de la R6 Mark II, que ya veremos en qué puntos merece la pena sobre esta Lumix S5. Y eso, viendo el precio, que lógicamente es más cara la R6, vamos a ver pues las diferencias, ¿no? Sensores iguales, 24,2 megapíxeles, 24,2 megapíxeles. En cuanto a resolución para fotografía vamos a tener lo mismo. En cambio, para resolución en vídeo hay ciertas diferencias. En vídeo, con la S5 Mark II vamos a poder llegar hasta 6K a 30 fotogramas por segundo. Esto lo hace en 420 10 bit y sobre todo lo que me parece más interesante de este modo es que graba en 3.2. Es decir, utiliza todo el sensor. Esto nos permite hacer de manera bastante sencilla reescalados de un vídeo horizontal a uno en vertical, cosa que a día de hoy pues prima bastante por el tema de redes sociales y tal, contenido que se suele consumir casi siempre en vertical. En la R6 llegaremos hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, pero podemos grabar 6K en ProRes RAW a través de la salida HDMI. No está en grabación interna, pero sí que lo podemos tener a través de un monitor, por ejemplo un Ninja Atomos 5 Plus, es el que haría falta para grabar ese 6K ProRes RAW de la R6 Mark II, también a 30 fotogramas por segundo. Cuando nos metemos ya a comparar los modos en 4K, que son los que vamos a utilizar la gran mayoría de usuarios, la gran mayoría del tiempo, porque es dentro de tiempo de edición que te exige ese tipo de formato, de espacio de almacenamiento que necesitas y calidad, es, digamos, lo que está más equilibrado a día de hoy y en general lo que más se suele consumir o generalmente lo que más se suele grabar, como decía. Grabamos 4K, 422, 10 bit hasta 60 fotogramas en la Lumix S5 Mark II, pero con un recorte de 1.5 por. Esto básicamente es como si la lente que llevas expuesta la pusieras en una cámara APS-C en el momento en el que pasas a 60 fotogramas por segundo. Esto la verdad es que es un poco putada, por así decirlo, porque te limita mucho, sobre todo a la hora de grabar planos con angular, porque siempre te va a estar multiplicando por 1.5. En cambio, en la R6 Mark II también tenemos 4K, 422, 10 bit, hasta 60 fotogramas por segundo, pero sin ningún tipo de recorte, cosa que se agradece muchísimo porque no nos va a limitar en ese aspecto. Aclarar también que dentro de unos meses va a salir la Lumix S5 Mark II X, que va a mejorar estas cosas. Por ejemplo, va a igualar lo de la grabación en ProRes RAW en un disco duro externo
Y esta lo puedo hacer, pero hay que pagar un software que no sé cuánto costará, pero bueno, que de base la cámara tal cual viene cuando la compras no lo puede hacer. Ambas cámaras traen bastantes herramientas de vídeo, focus picking, cebras, falso color, etcétera, etcétera. Estas son cosas pues, que ya vamos viendo de forma más habitual en este tipo de cámaras y que realmente son muy útiles a la hora de grabar en entornos más profesionales. Y por cierto, en cuanto a la calidad de esos formatos de vídeos, no me refiero a resolución, sino a calidad, a tasas de megabits por segundo. En la R6 llegaremos hasta 340 y en la Lumix S5 Mark II llegaremos hasta 200. Es decir, en este aspecto es mejor la R6, básicamente porque tiene una tasa de datos en esos vídeos mayor. Ahora bien, la S5, por ejemplo, trae la opción de implementar LUTs dentro de la cámara. Esto está guay, aunque realmente en entornos profesionales no se va a sacar, digamos, el vídeo de la cámara ya con el LUT, siempre se va a sacar en logarítmico o en el perfil que sea y luego se va a corregir ese color, pero para creadores de contenido quizás sí sea interesante poder tener ese LUT que estás aplicando en postproducción directamente salido de la cámara, pero hay que tener en cuenta que esto te va a limitar luego si quieres corregir algo de ese color, digamos que te está dando un vídeo final ya. En la R6 podemos grabar también logarítmico, pero no podemos implementar estos LUTs, simplemente tenemos el LUT de corrección implementado en la cámara para verlo tal cual lo veríamos si estuviéramos grabando en un perfil normal. En cuanto a rango dinámico, según he visto en el uso diario no hay tanta diferencia, pero mirando páginas especializadas sí que nos dice que la S5 Mark II va a tener un par de pasos de rango dinámico más. Estaríamos hablando que este está en unos 14 y está en unos 12. A nivel de usuario, pues yo creo que no vas a notar tanta diferencia. Si es un entorno más profesional, ahí a lo mejor sí que merece la pena más una que otra. A la espera de que a lo mejor implementen el C-Log 2 en la Canon, que esa sería la forma de reventar ya el rango dinámico y poder tener el máximo que pueda ofrecer esta cámara, o este sensor mejor dicho. Ahora bien, estas son cosas que quizá no sorprendan tanto hablando de Panasonic, porque ya tiene cámaras muy especializadas y generalmente esta marca está muy especializada en vídeo, pero sí que esta cámara trae, como ya hemos visto en miles de vídeos, el nuevo sistema de autoenfoque por detección de fase, suplementando al enfoque por contraste que traían siempre antes. Y era, dicho claramente, bastante malo. En calidad estaba muy bien, tenía muchas herramientas, muy bien todo, pero el enfoque era muy malo. Ahora el enfoque ha mejorado increíblemente, es muchísimo mejor. He hecho pruebas, detecta el ojo, tiene también detección de animales, pero sigo pensando que está un paso por debajo del enfoque que trae esta R6 y del enfoque, por ejemplo, que puede tener las nuevas Sony. Es un poco más lento, o sea, no es lento, pero comparado con esto sí que es un poco más lento a la hora de recuperar el enfoque y de perseguir a sujetos, y la detección de animales, por ejemplo, no está tan optimizada. Esto quizá en actualizaciones futuras se pueda mejorar, pero a día de hoy, tal cual las estoy probando yo, no he visto que ese autoenfoque a animales funcione tan bien como si funciona el de la R6 Mark II, que encima tiene un sistema de enfoque mejorado respecto a la generación 1, a la R6-1, que es que realmente es un tiro, o sea, va como un rayo enfocando, detecta caras, detecta cabezas, detecta cuerpos, detecta animales, aviones, vehículos, caballos, por ejemplo, o sea, va muy bien. O sea que en la parte de autoenfoque Lumix ha superado muchísimo las expectativas que había respecto a sus cámaras anteriores, pero comparada con esta R6 Mark II se queda un paso por detrás. Obviamente quiero aclarar que estos vídeos no están patrocinados por nadie, que a mí nadie me paga por hacer estos vídeos y que lo hago por mera curiosidad, ¿no? Para ver cómo funcionan estas cámaras comparado con lo que yo suelo usar, que sabéis que es entorno Canon. Así que, por favor, en los comentarios rogaría que nada de fanatismos ni de un lado ni de otro, ¿vale? Intentad sacar vuestras propias conclusiones de los resultados que veis en el vídeo y de las experiencias que yo os transmito en él. No os vayáis con ha dicho que esta es mejor y esta es peor y es que le paga este. No, o sea, aquí nadie paga nada, simplemente intentad sacar la información del vídeo y tomar vuestras propias conclusiones. Pero bueno, para compensar, mientras que el autoenfoque de la R6 Mark II es mejor, en la estabilización de la S5 Mark II, aunque a priori en especificaciones es un poco peor,
llega hasta 6,5 pasos con la estabilización esta digital y 5 con el IBIS integrado en la cámara, y la R6 Mark II puede llegar hasta 8 pasos de estabilización mezclando la estabilización del sensor, que son 5 pasos también, con la de los objetivos, pudiendo llegar hasta 8. Me ha parecido que la estabilización de la Lumix es un pelín mejor. Tampoco es una locura, ¿eh? Estoy hablando de que, por ejemplo, estuve haciendo fotos de larga exposición a mano, a una cascada, y con la R6 quizá me costó 2 disparos sacar la toma nítida, y con la Lumix me salió la primera. Pueden afectar muchos factores en este tipo de fotografía, pero bueno, la impresión que me llevé es que es un poquito mejor, pero muy parecidas las estabilizaciones, pero son un pelín mejor la de la Lumix S5. Y ahora vamos con cosas que son iguales o prácticamente iguales en ambas cámaras. Las dos tienen 2 ranuras de tarjeta SD UHS-2 que vamos a necesitar sin duda para grabar en los modos más tochos de vídeo, y también tenemos un peso parecido. La Canon son 680 gramos y la Lumix son 740, son 60 gramos de diferencia. En lo que sí que se nota diferencia es en la construcción del cuerpo y la ergonomía. Las dos tienen muy buena ergonomía, pero la Lumix me parece un poco más armatoste, es como más cuadrada, y cuando la llevas mucho rato en la mano se cansa más. La Canon es más redondeada y cansa menos. Me parece más cómoda la Canon, la R6 Mark II, en este aspecto, en ergonomía. Y en cuanto a configuración de botones, es parecido también. En la Lumix sí que es verdad que tenemos un poquito más desbloqueado el tema de la personalización de botones. En Canon está bien, pero quizá en Lumix tenemos todo más desbloqueado. Y tenemos igual 2 ruletas aquí para cambiar los modos, y aquí tenemos otra para cambiar el tipo de disparo. Podemos disparo simple, continuo, ráfaga, etcétera. Eso está bastante guay. Y también trae un nuevo modo que puede disparar fotos de 96 megapíxeles, que hace varias fotos y luego las junta y te da un archivo de 96 megapíxeles. Esto no sirve para todo, hay que tener en cuenta que hay que utilizar un trípode o hay un modo de disparo que es a mano, pero ha funcionado fatal, no he conseguido sacar ni una bien así. Y bueno, en trípode sí que funcionan bien. La Canon, por contra, tiene el switch directo de foto a vídeo aquí arriba, que es comodísimo, cosa que en la Lumix tenemos que estar cambiando en la ruleta de aquí. Pues unas cosas por otras, ya os digo, no hay una cámara perfecta, y en función de las necesidades que podéis tener, pues os puede convencer más una u otra. Por este dedo destrozado, solo por ello deberíais dejarme un like. Que estamos grabando lesionados. Dios, espero que valoréis el vídeo. Nos hemos metido en el hielo y la nieve. ¡Hostia, que me mato! Para grabar, ¿eh? Si dejáis un like, estaría muy guapo, la verdad. Porque casi nos matamos 2 veces. En ambas tenemos joystick, que es bastante cómodo, aunque en la posición en la que cae es más incómodo el de la Lumix. Está como más hacia atrás, y el de la Canon cae directamente aquí, que es más cómodo, al menos para mí. Quizá teniendo las manos un poco más pequeñas daría un poco más igual, pero bueno, el hecho es que es más cómodo este joystick. La construcción se ve súper bien en ambas. Esta es de aleación de magnesio y esta es metálica, o también aleación de magnesio, la verdad es que no llego a saberlo. El objetivo sí que es metálico, que por cierto las he probado con objetivos equivalentes. Es 24-70 f2.8 en ambas, y la versión más alta de gama, para que las comparativas y las fotos, los vídeos y tal, pues estuvieran equilibrados en cuanto a calidad. Porque ya sabéis muchos que es casi más importante la lente que la cámara. Si tenemos una muy buena cámara con una mala lente, vamos a sacar peores resultados que si tenemos una cámara peor con una buena lente. En cuanto a las lentes, decir que esta en concreto me parece demasiado grande. Si estas lentes ya de por sí son grandes, la de Lumix es muy tocha y no está estabilizada. La de Canon es más pequeña, está estabilizada y trae el dial de configuración extra. O sea que en cuanto a lentes sí que no tengo ninguna duda, aunque esta Lumix es realmente nítida, me quedo con la Canon, con el 24-70 RF2.8, que es ultra nítido, más ligero, más pequeño, está estabilizado y tenemos dial de configuración. Y siguiendo con el tema de los objetivos, hay que tener en cuenta la bayoneta que utilizan las cámaras. Tenemos RF mount, montura RF en la Canon R6,
Mark II y tenemos montura L en la S5 Mark II. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener la opción de montar lentes de otras marcas en esta Lumix S5 Mark II, sobre todo de Sigma, que está dentro de esta montura y nos va a ofrecer sus lentes, que son generalmente más baratas. Por contra, con la Canon EOS R6 Mark II tenemos esa montura RF que ahora mismo no tiene terceros fabricantes de objetivos con autofoco. Está viendo ahí si se abre o no esa patente, pero por ahora solo tenemos las monturas de la propia marca de Canon, que son increíbles, o sea, son muy buenas, muy nítidas, estabilizan súper bien, no son realmente muy grandes para lo que traen. Por ejemplo, este 2470 está estabilizado y es más pequeño que este que no lo está, pero son muy caras, son bastante caras. Así que hay que tener en cuenta esto también a la hora de comprar esa cámara o de cambiar esa cámara que estamos mirando. Vamos a seguir con cosas que son iguales en las dos. Los visores. Ambos tienen esta tiene 3,69 millones de puntos y esta tiene 3,68 millones de puntos. O sea, lo mismo. Las pantallas, más de lo mismo. O sea que ambos tienen dos visores que son muy buenos, las pantallas se ven muy bien y en ese aspecto no he notado mucha diferencia entre el uso de una y de otra. En cuanto al rendimiento ISO, pues lo estáis viendo, ambas funcionan muy bien, pero creo que el rendimiento ISO de la R6 Mark II es un poco mejor. A estos niveles en los que estamos subiendo las ISOs a 12.800, 25.600 y tal, pues a ver, es un poco tontería ponerse a comparar estos puntos porque pocas veces vamos a estar grabando o haciendo vídeo con eso. Pero sí que es verdad que la Lumix S5 Mark II trae ese ISO dual nativo que nos va a permitir cambiar ese circuito de ISO y rebajar ese ruido que vamos a ver en grabaciones con altas ISOs. Eso es algo que es mejor que lo que tiene la R6 Mark II, que no tiene ese ISO dual nativo. Yo, por ejemplo, en la R5C sí que lo tengo y se nota muchísimo, es súper cómodo y sobre todo te despreocupa un poco a la hora de grabar en condiciones con baja luz, con poca luz, sobre todo eventos y estas cosas, va a ir mejor ese doble sistema de ISO. Y siguiendo con cosas que son prácticamente iguales, vamos a hablar del calentamiento, que simplemente no lo hay en ninguna de las dos. La Lumix S5 sí que es verdad que lleva un sistema de ventilación activa que está integrado en esta parte de aquí, debajo del visor, y esto no sé si afecta al sellado, porque técnicamente las dos están selladas contra condiciones de polvo y humedad, pero tener el ventilador ahí atrás yo no sé cómo puede afectar a la hora de ese sellado, de que pueda entrar humedad, agua, polvo, etcétera, porque hay al final una rendija de ventilación abierta. Así que bien para la grabación de vídeo porque sabemos que no vamos a tener ese tipo de calentamiento, pero dudas en cuanto a la estanqueidad de la cámara, cosa que no pasa con la R6 Mark II. Y hablando de calentamiento, respecto a la R6 Mark II, que sabéis que es un tema que se habló mucho cuando salieron R5 y R6 y que fueron solucionando con actualizaciones de software, en esta cámara yo no he visto que se caliente. O sea, se pueden grabar horas y horas en 4K, sobre todo en 4K a 25 o a 30, que es lo que más se va a usar, y sin problemas. Vamos a tener más problemas por la duración de la batería o por el tema del almacenamiento. Sobre esto haré un vídeo más específico enseñando las pruebas y todo, pero bueno, en líneas generales, en un uso habitual, en cualquier tipo de grabación, no vamos a tener calentamiento con ninguna de las dos. Eso es con lo que os tenéis que quedar. Y en cuanto a la batería, rinde mejor la de la R6 Mark II. Con la Lumix S5 Mark II vamos a tener unas 3 horas de autonomía de esto que estás grabando, paras de grabar y tal, y con la R6 Mark II vamos a tener un poco más, una hora más o menos. No es, bueno, si es una diferencia grande, es como un 25%, pero bueno, tenedlo en cuenta. En foto van parecidas, ¿eh? Y en cuanto al color, pues en este lado también se lo lleva la Canon EOS R6 Mark II, porque tiene un color de base, una ciencia de color que es quizá más cercana a la realidad y que en general suele gustar más a los clientes. Esto lo hablo yo bajo mi experiencia. El color de la S5 Mark II está bastante bien, pero obviamente me parece mejor el de Canon. Y ahora bien, ¿qué conclusiones saco yo de haber estado probando estas cámaras codo con codo? Pues que son muy parecidas y que van enfocadas a un tipo de público muy similar, que quizá la Canon está más enfocada en foto, porque tenemos, que no lo he dicho antes, hasta 40 fotogramas por segundo en obturación electrónica y 12 fotogramas por segundo en obturación mecánica versus, esto hablando de autoenfoque continuo, versus los 30 fotogramas por segundo en obturación electrónica y los 7 fotogramas por segundo en mecánica de la S5 Mark II, pues al final a mí me dice que esta cámara está más enfocada a vídeo y esta cámara está quizá un poco más enfocada a foto.
Para fotógrafos híbridos, de estos como yo, que hacemos foto y vídeo, pueden servir las dos, sin ningún tipo de duda. Si estás más haciendo foto, yo me iría por la Canon, sin duda. Y si quizá vas a más o por vídeo, puede que la Lumix te sirva. Siempre y cuando ese recorte en 4K a 60 fotogramas por segundo no te suponga una desventaja muy grande. Como cámara más redonda, quizá en cuanto a foto y vídeo, quizá sería la R6 Mark II. Pero bueno, esto lo dejo también a discreción de todos los que estáis viendo este vídeo. A mí me han gustado mucho las dos. El sistema de lentes me gusta más el de Canon, las lentes nativas de Canon, aunque sea con un precio mayor. Y en general ambas cámaras funcionan realmente bien. Estamos llegando a un punto en el que prácticamente todas las cámaras son buenas, sean de la marca que sean. Así que son estos pequeños detalles los que nos hacen irnos a por una o a por otra. Si os decidís por alguna de estas dos o por alguna de estas lentes, tenéis todos los enlaces en la descripción. Ya sabéis que ayudáis muchísimo si compráis desde ahí. Y también recordaros que si me dejáis un like, os suscribís y activáis la campanita, ayudáis muchísimo. Que, pues eso, recordaros también que tengo ese objetivo un poco idealizado, un poco imposible, de llegar a los 100.000 suscriptores antes de que acabe este año 2023. Vamos más o menos por el 33% del viaje, así que espero que me podáis ayudar a llegar a ese objetivo. Y que, por supuesto, este vídeo os haya gustado. Y, por supuesto, dejadme en comentarios qué pensáis de estas cámaras y cuál os convence más. Pero siempre hablando de una forma constructiva, ¿vale? Os veo en el próximo vídeo. Chao, chao.